Y volvimos después de escuchar a Coco. El fragmento que escuchaste es de esa película, es una película mexicana. Y si no la viste, mírala. Porque realmente te muestra cómo ese pueblo reverencia a sus ancestros. Estamos en la Metamorfosis del Ser, por AM 830, Radio del Pueblo. Y si querés comunicarte, como siempre hay micrófono abierto, es el 11 26 69 6152, o personalmente a mi WhatsApp, que es el 549 11 66 62 42 64. Y como te conté en el primer bloque, vamos a estar hablando de una entrevista que en algún momento le hicieron a la madre de la psicogenealogía, a Anne Stusserberger, y uno de sus libros más conocidos es Hay mis ancestros, y lo que te voy a ir leyendo es una entrevista, y hasta donde lleguemos, hasta donde el tiempo nos lo permita, y algunas acotaciones desde bio, ¿sí? Antes de comenzar a leerte la entrevista, yo realmente no recuerdo cómo llegó Anne a mi vida. Lo que sí puedo decirte es que fue mucho tiempo antes de que yo realizara el curso de decodificación biológica. Y cuando apareció en el curso, ¿no? Cuando te pasan toda esta data, no podía creer lo que estaba viendo, porque yo sabía que en algún momento lo había leído, así es que lo primero que hice fue llegar a mi casa a buscar ese libro, que estaba en mi biblioteca no sé de hace cuánto, Causalidades de la Vida, ¿no? Y de una época en la que salía a recorrer librerías y a comprar todo aquello que me llamaba la atención, no importa el tema. Y en algún momento el universo puso ese libro en mi camino, y hoy estoy compartiendo con vos una entrevista de Anne. ¿Para qué te cuento esto? Dirás, ¿y a mí qué me importa? Porque en la entrevista de Anne aparece este tema de las causalidades, casualidades, como quieras llamarlo, y queda demostrado realmente que no existen. Y no lo demuestro yo con esto de que me compré un libro antes de hacer el curso, no. Lo demuestra una reconocida médica, o sea, alguien que sabe. Y por lo general, todos aquellos que han elaborado teorías vinculadas a decodificación o a biodecodificación son médicos. Para que te des una idea, la dimensión que esto tiene. Y como siempre te digo, no me creas, solo experimentalo, escuchá y saca tus propias conclusiones. Y comienzo a leerte la entrevista. Primer pregunta. Le dicen, usted es psicoanalista, pero cuando recibe a un paciente, se interesa muy poco en su historia individual. Le pide que le dé informaciones sobre la vida de sus ancestros, le hace que escriba fechas. ¿Cómo ha llegado a transformar así el desarrollo de la cura? Dice, en los años 70, si estamos hablando hace 50 años, iba a analizar a domicilio a una joven sueca de 35 años que estaba desahuciada por el cáncer. Los médicos acababan de amputarle, una parte del pie y se preparaban impotentes a amputar todavía más. Ya que yo era psicoanalista, pedí a esta mujer que dejara libre su mente y me contara todo lo que pasaba por su cabeza. Como ya sabe, este ejercicio habría podido desarrollarse durante 10 años. Había el retrato de una mujer joven en la pared del salón y mi paciente me dijo que se trataba de su madre, muerta de cáncer a la edad de 35 años. Y bueno, no sé por qué, ese día estaba doble coincidencia de edad y enfermedad, me dejó estupefacta. De pronto tuve la impresión de que esta mujer
se había programado para caer enferma a la misma edad en que su madre había muerto de cáncer. Hasta ahí la respuesta de Anne. Y te quiero destacar un par de cosas. Cuando uno en las consultas, sobre todo en las primeras, empieza a hacer preguntas que tienen que ver con acontecimientos, fechas, se está buscando precisamente esto, las coincidencias. No se está buscando otra cosa, no se está buscando que te torturen. Y porque no me acuerdo, porque no tengo ni idea, porque fue antes, porque fue después. Las casualidades hablan por sí solas, o no tanto. Entonces, cuando hay una casualidad, una causalidad como esto, 35 años, misma enfermedad, algo está diciendo esto. Y la realidad es que no es muy grato que estén en cada consulta preguntándote, che, ¿te acordás? Che, ¿qué pasó? Trata de averiguarlo. Pero es una herramienta fabulosa que permite resolver situaciones, algunas muy complejas, con una claridad, como es el caso que acabas de escuchar. Quizás Anne hubiera pasado 10 años tratando de encontrar qué era lo que le pasaba a esta mujer y solamente lo resolvió mirando el entorno, mirando a esta mujer, observando. ¿Sí? Es esta es la clave. Hay que tener una capacidad de observar importante, pero es permanente, porque me puede estar hablando tu cuerpo, me puede estar hablando un gesto, una frase que tire tu inconsciente, un acto fallido, algo, ¿sí? Una palabra. A veces con una palabra se encuentra el origen de muchas cosas. Entonces puede parecer poco creíble, pero hay personas que tienen una gran obediencia al clan. De esto se trata. Esta mujer de 35 años le fue obediente a su mamá, que a los 35 años partió por cáncer. Y hace que, muy inconscientemente, programen su propia partida. Entonces te encontrás con personas que a la misma edad, como este caso, que parten de la misma patología, que hasta parten en la misma fecha. Imagina el grado, la capacidad que tenemos para poder programar determinadas cosas. Y el resto después, cuando pasa esto en las familias, dicen, che, mirá qué casualidad, partió el mismo día que su madre, partió de lo mismo, bajo las mismas circunstancias. Y la realidad es que no. Y la realidad es que si no se resuelve se va a volver a repetir. En algún lado alguien va a volver a traerlo, porque lo que hay que solucionar es ese conflicto que está detrás del cáncer, ¿sí? Del cáncer, de cualquier enfermedad que se vaya repitiendo. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la siguiente pregunta que le hacen a Anne. ¿Qué le impedía pensar en la enfermedad como una simple casualidad? O más bien, como una transmisión genética. Y dice, esa es la dificultad que se plantea para todo lo que incumbe al inconsciente. Hablamos de inconsciente, no estamos hablando de otra cosa. Te lo repito, esa es la dificultad que se plantea para todo lo que incumbe al inconsciente, invocar como una causa al azar. En cuanto a la genética, difícilmente podía hacer coincidir las fechas hasta ese punto, sobre todo porque esta historia me recordó inmediatamente a otra. Y escuchá la parte que sigue. Me acordé de que un día mi hija, ni siquiera ella, la hija, me había dicho, ¿te das cuenta, mamá? Eres la mayor de 2 niños y el segundo está muerto. Papá es el mayor de 2 hijos y el segundo está muerto. Yo soy la mayor de 2 hijos y el segundo está muerto. Esto había sido una primera conmoción,
esta vez me dije que iba a verificar con otros pacientes lo que intuía respecto a esta mujer. Les pedí a todos que dibujaran su árbol genealógico y, si era posible, indicaran abajo el nombre de los ancestros, los momentos más importantes de la historia familiar: tuberculosis del abuelo, matrimonio de la madre, accidente de coche del padre. También les pedí que pusieran la edad y la fecha en la que se habían producido tales acontecimientos. Escucha esto. Los árboles genealógicos me revelaron repeticiones asombrosas. Una familia en que las mujeres leucémicas morían durante 3 generaciones en el mes de mayo. Una sucesión de 5 generaciones en que las mujeres se volvían bulímicas a la edad de 13 años. Una genealogía en la que los hombres eran víctimas de un accidente de coche el día de la primera vuelta a clase de su primer hijo. ¿Todavía no lo crees? No lo creas. Experimentalo, ponete a pensar hacia atrás. Fíjate cuáles son las causalidades que hay en tu familia. En esta pregunta hay algo que quiero destacar. La genética difícilmente podía hacer coincidir las fechas hasta este punto. Imposible que la genética logre esto. Pero sí logra una terapeuta como Anne darse cuenta de que, de acuerdo a su poder de observación, acá hay una coincidencia, acá hay algo que me hace ruido, acá hay algo para observar, acá hay algo para traer, acá hay algo para sanar. Entonces, ¿seguís pensando que realmente puede haber un problema genético, un problema congénito, un problema hereditario, un problema de ADN? ¿Realmente seguís pensando eso? ¿Pensás realmente que es hereditario que todos tengamos colesterol, que todos tengamos diabetes, que a todos nos pase determinada cosa? O, como observó la hija de Anne, hay un bebé muerto que se repite en el clan. Y no solamente por el lado de la mamá, sino también del papá. Y adivina para qué se juntan. Y vos decís, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿Sabés que sí que tienen que ver? Y a veces comparten hasta mismas fechas de nacimiento, mismas fechas de partida. Y vos decís, ¿y cómo? Otro día te lo cuento, pero ¿y cómo hace para elegir sin saber? No, no lo eligió. Algo le viene a mostrar, algo le viene a traer de que por ahí hay que sanar algo. Y esto, una es quedarme con la casualidad de que, mira, tu papá nació el mismo día que que mi papá, o mi mamá partió el mismo día que tu mamá, o mira, los dos son el segundo hijo, como dijo la hija de Ana, el segundo y el primero partió. ¿Qué pasa con esto? ¿Y si todos son hombres o si todos son mujeres los que parten? Por lo general, hasta no hace mucho tiempo de esto no se hablaba en las familias, porque que haya un bebé fallecido, era un tema. Entonces llegamos con memorias inconscientes a este plano, con creencias que van a condicionar toda nuestra existencia si no hacemos algo por cambiarlas. Este es el punto, podés hacer algo. Cuando empiezan hay una famosa serie que dice, este dolor no es mío, creo que se llama así, que toca el tema de constelaciones. Entonces todo el mundo ahora anda con este dolor no es mío. Puede que este dolor no sea tuyo. Ahora, si realmente no sería tuyo, no te costaría tanto soltarlo, ¿sí? Si este dolor realmente es de algún ancestro, ya de alguna forma lo hubieras abrochado, ¿sí? Le hubieras dicho, bueno, no, hasta acá llegamos. Pero hay algo que te está tocando. Entonces, sí hay parte de ese dolor que es tuyo. Eso por un lado. Y por otro lado, es una buena forma de este dolor no es mío, de echarle la culpa a quien haya estado detrás mío. Entonces yo no soy responsable de lo que me pasa. Soy víctima de algún ancestro que mirá lo que le pasó y yo vengo a... No es del todo así.
Si realmente es de un ancestro, se hace el trabajo que se tiene que hacer, se suelta. Y la personita, ¿sí?, que viene a mostrarlo queda liberada. Pero si no es así, hay algo de esa persona que también está siendo obediente a ese clan, a ese ancestro, y a veces no sabemos ni quién es, pero no importa, somos obedientes. Lo seguimos respetando, creemos que honrarlo desde este lugar está bueno. La realidad es que no, pero cada uno decide qué es lo que hace, ¿sí? Y ahí es donde pasas a ser responsable. Si sigo honrándolo desde la enfermedad o si lo honro desde la sanación. Algo más que se me ocurre traerte con esto de la hija de Anne. Si realmente escucháramos a nuestros niños, que en su inocencia dicen lo que otros callan. ¿Y qué pasa con estos pequeños que no les creemos absolutamente nada? Que no creemos nada de lo que vienen a decir. ¿Y qué pasa cuando te dicen en una consulta, yo de mi árbol no sé nada? Y sabes que yo del mío tampoco sabía absolutamente nada, pero los árboles hablan. No es lo que sí, los árboles hablan. ¿Sabes cuándo van a hablar? Cuando estemos en condiciones de escucharlos. No solamente de escucharlos, de interpretarlos. Ni antes ni después. Ni cuando yo quiera, ¿sí? Porque la ansiedad me puede la vida. No. Va a ser cuando tenga la capacidad, cuando pueda darme cuenta de qué es lo que viene a decirme ese árbol. Y puede que te pase que no sé absolutamente nada, pero la data te va a ir llegando de las formas menos pensadas. Vas a encontrar fotos, vas a encontrar... no puedo dar mucho ejemplo, porque si no son muy evidentes, pero llega. Y vas a empezar a armar ese rompecabezas y vas a empezar a entender y a darte cuenta qué es lo que pasó, por qué haces o no haces algo, ¿sí? Pero pasa por ahí. Y no va a tener que ver con tu angustia, con tu ansiedad, con tu incertidumbre, no, va a tener que ver con tu grado de conciencia. Otro dato que te tiro. Los accidentes son causales. Cuando hablan de, mira, en el ejemplo que dan, en que los padres, sí, tenían un accidente el primer día, bueno, tiene una explicación. Entonces, hay una explicación de acuerdo al tipo de accidente, a la parte del cuerpo que te lesionás. Siempre me lesiono la misma parte del cuerpo, siempre me esguinzo haciendo tal cosa. Siempre, ¿no será que no tendrías que estar haciéndola y que por algún motivo aparece el esguince y la sacás re barata, digamos, con un esguince? Un ejemplo te voy a dar, y es real. Una familia siempre tenía un accidente de tránsito en el mismo lugar, la misma esquina, ¿sí? Siempre se lesionaban las mismas partes del cuerpo, siempre pasaban en las mismas fechas. Siempre había uno de esos integrantes de la familia como factor común, podía estar solo o acompañado o acompañada, pero se repetía esto, quién era el personaje principal de esta escena, de este accidente que pasaba en determinada fecha, en el mismo lugar. Y poco creyeron de esto de las causalidades de los accidentes, hasta que comenzaron a viajar en transporte público. O sea, este es el grado de descreimiento que tenían y dijeron, bueno, no, para no exponernos, para no volver a tener un accidente. Y adivina qué pasó. Se repite el accidente en el mismo lugar, pero no te voy a contar cómo termina la historia. No, te vas a quedar con la intriga. No puedo. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo pueden explicarse tales repeticiones? ¿Por qué repetimos cosas vividas por nuestros padres o por nuestros ancestros?
Y dice, repetir los mismos hechos, fechas o edades que han conformado el drama familiar de nuestros ancestros es para nosotros una manera de honrarlos y de serles leales. Esta lealtad es la que empuja a un estudiante a suspender un examen con el deseo inconsciente de no estar por encima de su padre socialmente. ¿Se entiende? No quería superar a su padre un genio, y él no quería superarlo. Entonces, procrastino. ¿No hay nadie en tu familia que la última materia nunca la dan y es la misma profesión y de repente no sé si la eligió? Quizás se la impusieron y la toma y la sigue porque tengo que seguirla, porque no me rebelo, ¿sí? No soy la oveja negra de la familia y digo, no, pará, ¿sabés qué? A mí medicina no me gusta, arquitectura menos, abogacía tampoco. Quiero bailar clásico en el Colón. Bueno, a veces hay que ser valiente para tomar esa decisión. Te sigo leyendo la respuesta. O a seguir siendo fabricante de instrumentos de música de padre a hijo. O para las mujeres de una misma línea genealógica, casarse a los 18 años para dar a luz a 3 hijos y, si es posible, niñas. A veces esta lealtad sobrepasa los límites de lo verosímil. ¿Conoce la historia de la muerte del actor Brandon Lee? Le mataron durante un rodaje porque, desafortunadamente, alguien había dejado olvidada una bala en un revólver que debía estar cargado con balas de fogueo. Ahora bien, justo 20 años antes de ese accidente, su padre, el famoso Bruce Lee, había muerto en pleno rodaje de una hemorragia cerebral durante una escena en la que debía interpretar el papel de un personaje muerto accidentalmente por un revólver que debería haber estado cargado con balas de fogueo. Estamos literalmente impulsados por una poderosa e inconsciente fidelidad a nuestra historia familiar. Y tenemos una gran dificultad para inventar algo nuevo en la vida. Y es que se trata de esto, de crear nuestra propia historia, paréntesis mío, de crear nuestra propia realidad, nuestras propias creencias, de manejarnos de acuerdo a cómo realmente querés hacerlo y no a cómo te dijeron que deberías hacerlo. Continúa la respuesta de Anne. En algunas familias vemos que se repite el síndrome de aniversario en forma de enfermedades, muertes, abortos naturales o accidentes en 3, 4, 5 o a veces 8 generaciones. Pero hay una razón más intrincada por la cual repetimos enfermedades, así como accidentes de nuestros ancestros. Si tomamos cualquier árbol genealógico, vemos que está repleto de muertes violentas y adulterios, de anécdotas secretas, de bastardos y de alcohólicos. Estas son cosas que se ocultan, heridas secretas que no se quieren mostrar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando por vergüenza o por conveniencia no hablamos del incesto, de una muerte sospechosa, de los fallos del abuelo? El silencio que se haga sobre un tío alcohólico creará una zona de sombra en la memoria de un hijo de la familia, quien para colmar ese vacío y rellenar las lagunas, repetirá en su cuerpo o en su existencia el drama que se le intenta ocultar. En una palabra, será alcohólico como su tío. Y lo que te pregunto es, ¿qué pasa con los secretos en tu familia?
¿Qué pasa con los asesinatos, abortos, pérdidas o muertes de bebés? ¿Qué pasa con los incestos? ¿Qué pasa con los abusos? ¿Qué pasa con las violaciones? Y los secretos de familia son mucho más frecuentes de lo que creemos, y a veces sin fundamento. Simplemente perdió un embarazo, simplemente decidió no continuar con un embarazo, solo esto, pero se oculta de tal forma que genera una memoria inconsciente. Y esto de abusos y violaciones es mucho más frecuente de lo que uno cree. Y creemos que es solamente en mujeres. Y la causalidad es que sabes que no. Que aparecen hombres en las consultas, abusados o violados. Pero lo grave de todo esto es que a veces ni se atreven a contarlo, porque si lo cuentan son débiles, ¿viste? A los hombres parece que lo pusieron en un lugar en donde no pueden llorar, no pueden manifestar sus emociones, no pueden decir absolutamente nada. Y es gravísimo porque llegan a una determinada edad y a veces lo triste es que se dan cuenta precisamente en las consultas qué es lo que le pasó. Y es difícil no poder. Vos decís, ¿y qué pasó antes? ¿Cómo no se dio cuenta? Bueno, estas cosas también pasan en bio. Cuando tenés un determinado ovillo y empezás a tirar de ese piolín, es lo más parecido a una caja de Pandora. Nunca sabés lo que hay adentro, nunca sabés con lo que te vas a encontrar. Y pasan estas cosas. Entonces, buscá en tu entorno, ¿sí?, por el linaje masculino, si no pudo haber algo y que se repite. Y generalmente cuando es hacia los hombres, el secreto es aún peor, simplemente por esto, por una cuestión de género, y es tan grave como abusar o violar a una mujer. ¿Y tenés idea? ¿Te preguntaste por qué no se cuenta? ¿Qué implica un secreto? Y sobre todo de este tipo. Significa que es real. Le están dando entidad, lo están contando, cuando no se puede. No se puede dar la entidad, no se puede contar. Porque si no es real, lo estoy pasando por mi cuerpo. Y en función a eso, el secreto se guarda, cueste lo que cueste. Así haya menores de por medio, como hablábamos hace un rato. Después en la familia aparecen niños autistas y nadie entiende qué pasó. Porque no hay autismo, te dicen, no hay autismo en la familia, es el primero que aparece. Caramba. Y obviamente hay que medicarlos a esos niños, ¿sí? Porque algunos llegan a herirse, a lastimarse a ellos mismos, depende del grado de autismo. Pero creo que hay que medicarlos porque no vaya a ser cosa que a esta criatura se le ocurra hablar y decir qué es lo que trae en su memoria, si hay algún recuerdo que lo activó o algo que le ha pasado a esa criatura, y decide callarse, decide no decir nada más. Pero no le creemos a veces a los niños. Y se transforma en un secreto del clan, por más que alguno del entorno se dé cuenta. Y esto es lo jodido. Y esto es lo que no se entiende a veces desde este lado. Cómo se prioriza un secreto antes del bienestar o la salud o la sanación de una criatura que realmente es inocente. Bien, una pregunta más. Dice, pero esta repetición supone que ese chico sepa algo de esta vergüenza familiar y que haya oído algo sobre su desgraciado tío, ¿verdad? Hablamos del tío alcohólico. Por supuesto que no. La vergüenza no necesita evocarse en absoluto para pasar la barrera de las generaciones y venir a perturbar un eslabón débil de la familia.
Voy a darle un ejemplo de una niña de 4 años que en sus pesadillas se ve perseguida por un monstruo. Escucha esta anécdota. Se despierta por la noche tosiendo y cada año, por la misma fecha, su tos degenera en una crisis asmática. Es el 26 de abril, me dice la madre. Yo conozco las fechas de la historia de Francia. Muchos traumatismos ancestrales encuentran su origen en las persecuciones o en los campos de batalla. El 26 de abril de 1915, las tropas alemanas lanzaron por primera vez gas tóxico sobre las líneas francesas. Después, miles de militares franceses de la Primera Guerra Mundial perecieron asfixiados. El hermano del abuelo era uno de esos soldados. Le pido a la niña que dibuje el monstruo que ve en sus pesadillas. Ella dibuja con un lápiz una máscara de gas de la guerra de 1914-1918. Sin embargo, nunca había visto una máscara de gas y nunca le habían dicho nada sobre la asfixia del abuelo. A pesar de todos esos obstáculos, la información pudo pasar. ¿Cómo? Quizá por el hecho de querer evitarlo. El recuerdo del muerto mal enterrado creó en la madre una zona de sombra en la que se ocultó el dolor. Hipótesis. A lo largo de su vida habrá habido lagunas en la forma de hablar de esta mujer cada vez que haya encontrado la ocasión de pensar en la brutal muerte de su abuelo. Una foto familiar, una imagen de guerra en la televisión. Habrá manifestado una conmoción que sin duda se habrá expresado primero en la mirada, en la voz o en las actitudes más que en el contenido de las palabras que habría podido quizá intercambiar. Habrá evitado ver cualquier película de guerra, habrá hablado mal de Bélgica, habrá tenido miedo al gas. La vergüenza también se decodifica y tiene que ver con no sentirla como algo normal. Hablamos de memorias de esta niña, no me va quedando mucho tiempo, así que te empiezo a resumir un par de cosas que opino de esto que dijo Anne recién. Todos tenemos ancestros europeos y todos tenemos determinadas memorias que condicionan nuestra vida, y todos los que tenemos ancestros del otro lado del océano han pasado por situaciones de guerra. Rescato una frase de esta respuesta de Anne que dice: habla de muertos mal enterrados en la guerra. Hace 4 años hubo muchos muertos mal enterrados a consecuencia de una pandemia. Mucha gente que no se pudo despedir. Mucha gente que al día de hoy todavía no entiende, y mucha gente a la cual terminó con ataques depresivos, con intentos de suicidios. Entonces, esto está generando un darse cuenta. Y a quien le interese cómo continúa la entrevista me lo puede pedir al 549 11 66 62 42 64. Quiero que entre un audio que es muy largo y